Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a tener el gusto de leer el capítulo 16 de este libro llamado Hombre de Verdad. Muy bien, empecemos. Capítulo 16. Libertad financiera. Carmen me llamó tarde una noche. Ambos estábamos en hoteles, a miles de kilómetros de distancia. Él estaba preocupado por una conversación que había tenido con un amigo. Carmen elevó el arte de contar historias en la música a una nueva forma con drama, escenario, sonido, melodía y letra. El hecho de que este genio estuviera perturbado por algo capturó mi atención inmediata. Un amigo había bromeado con Carmen por usar sus dones y talentos para el circuito del evangelio en lugar de llevarlo a la arena de Hollywood y a la música pop. Su amigo sostenía que Carmen podía llegar a ser famoso y rico, ganar Grammys y más tarde en la vida hacer algo para el Señor, después de haberse hecho un nombre para sí. El amigo pensaba que esto era mejor que gastar los mejores años de su vida viajando y ministrando el evangelio donde no había mucho dinero ni fama. ¿Por qué desperdiciar tu talento? Fue la pregunta que le había formulado el amigo de Carmen. Ed, yo no quiero desperdiciar mi talento, me dijo Carmen. Carmen contestó su propia pregunta al decir, para mí, un desperdicio es tomar lo mejor que tienes y usarlo en la obra del diablo y luego darle a Dios lo que te sobra. Tienes absolutamente toda la razón, le aseguré enfáticamente. Invertir su energía, ingenio, iniciativa, capacidad y creatividad en el reino de Dios es sabiduría, no desperdicio. Dar a Dios nunca es un desperdicio. Cuando le damos dinero a Dios en la ofrenda, le damos por muchas razones diferentes, pero siempre se los damos a Él, no al hombre que recibe la ofrenda. Al dar, ganamos algo que es imposible obtener de otra manera. El uso del dinero es la prueba de ácido del carácter de un hombre de verdad. La filosofía mundana del amigo de Carmen es algo que la gente ha creído por años. Piensan que darle a Dios lo mejor de alguna manera les roba lo que es mejor para ellos. Nada puede estar más lejos de la verdad. Darle a Dios trae su favor mediante la obediencia y vale más que cualquier otra cosa que alguna persona jamás pudiera comprar o ganar. Israel batalló con esta actitud. Al principio, cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, su gratitud no conocía límites. Cuando Moisés les dijo que debían construir el tabernáculo en el desierto, sus ofrendas fueron tan generosas que él tuvo que impedirles que dieran más. Ellos habían colocado sus vidas y todo lo que poseían sobre el altar del Señor en adoración. Vamos a Éxodo 35. Éxodo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová.
oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Muy bien, sigamos con el libro. Aquí está. Pero siglos más tarde, el profeta Malaquías expuso una acusación de Dios a los hijos de aquellas generaciones anteriores. Una vez habían sido generosos hasta el exceso, pero ahora estaban trayendo al animal enfermo, débil y mutilado de sus rebaños para ofrecerlo en el altar. Todavía tenían los atavíos externos de su adoración, pero habían perdido el poder interno de la presencia de Dios.
Debido a eso, guardaban lo mejor para sí mismos, reinvirtiéndolo en sus negocios mundanos y dándole las obras a Dios. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Sí, pues, soy yo, Padre. ¿Dónde está mi honra? Sí, pues, soy yo, Padre. ¿Dónde está mi honra? Malaquías 1:6. Sus ofrendas miserables eran un deshonor a Jehová Dios, su Salvador y Libertador. El desperdicio real estaba en sus propias vidas. Dar a Dios los desechos de la vida es vergonzoso, egoísta y es un pecado. Darse usted mismo a Dios es su más grande honor. Dele a Dios lo mejor. Jesús enseñó una parábola acerca de un fariseo que oraba justificándose a sí mismo en público y de un publicano que oraba humildemente en privado. El fariseo, en su autojustificación, no tenía mucho que dar, pero sí mucho de lo cual jactarse, mientras que el publicano no tenía nada por lo cual jactarse y solamente podía darse a sí mismo. Cuando Jesús estaba en la casa de Simón, el leproso, una mujer con un frasco de alabastro derramó su valioso contenido sobre Jesús, ungiendo sus pies y limpiándolos con su cabello. Ella estaba prodigándose a sí misma y su posesión más preciosa para el Señor. Algunos de los discípulos empezaron a quejarse, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Vamos a Mateo 26, versículos 8 y 9. Mateo 26, versículos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Juan registra esta declaración como procediendo de Judas, el cual tenía la cartera con el dinero. Vamos a Juan 12, versículos 5 y 6. Juan 12, 5 y 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Como muchos tesoreros, Judas identificó su ego con el dinero, desarrolló una actitud posesiva hacia este y su avaricia más tarde lo llevó a negociar la traición de Jesús por ganancia que nunca aprovechó debido a que la amargura de su traición lo llevó al suicidio. La ironía es que Judas protestó por lo que él consideró un desperdicio en Cristo de preciadas posesiones, pero desperdició su propia posesión más valiosa, su vida. El Señor les contestó a sus discípulos ese día, haciéndoles recordar: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mateo 26:11. Cuando Robert Schuller construyó la catedral de cristal, los críticos lo censuraron diciendo que el dinero sería mejor usado en el cuidado de los pobres y de los que no tienen hogar. Pero si todo el dinero que se gastó en la catedral se hubiera usado para ayudar a los pobres y sin hogar, hoy todavía tendríamos que cuidar de tantos o más pobres y sin hogar, pero no tendríamos un hermoso monumento para la gloria de Dios. ¿Cuántos hombres por todo el mundo han sido atraídos al Evangelio mediante esa catedral? ¿Cuántos han sido transformados y fortalecidos mediante su ministerio a través de los años? Darle a Dios lo mejor de ti no es un desperdicio, es una gloria. Jesús enseñó que cuando tiene la oportunidad de hacer algo que glorificará a Dios, debe hacerlo. Dios merece lo mejor de nosotros y lo exige. Muchos críticos de teatro jamás producen una obra.
Muchos cronistas deportivos que critican a los atletas jamás juegan un partido. La mayoría de los columnistas que cuestionan a los políticos jamás han tratado de ser elegidos para algún cargo. De la misma forma, la mayoría de los que critican el evangelio nunca han intentado participar en el servicio a Dios. Generalmente, es la historia de los que no tienen nada buscando faltas en los que tienen algo. No permita que algún crítico se convierta en su piedra de tropiezo. No permita que un crítico le impida dar a Dios lo mejor de usted. Nada prodigado en Jesús es jamás desperdiciado. Lo que se da siempre tendrá recompensa. Dios no es deudor para ningún hombre. Por consiguiente, ningún hombre puede incluir a Dios en su lista de deudores. El Señor siempre da más a cambio. Eso libera a los hombres de dar libremente, sabiendo que no pueden exceder las dádivas de Dios. Jesús no desalentó las riquezas ni condenó a aquellos que eran ricos. Él enseñó acerca del engaño de las riquezas, que es 1. La tendencia a confiar en ellas en lugar de confiar en Dios. 2. El engaño de pensar que las riquezas traen felicidad y salud. 3. Ser seducidos a pensar que sin importar cuánto tenga nunca será suficiente. El hombre de verdad no descansa en las riquezas, sino en Dios. No espera la felicidad de las riquezas, sino de las amistades. No codicia más, sino que haya que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Jesús lo dio todo, incluso su propia vida. A través de su ejemplo conocemos que la liberalidad es una marca de grandeza en la hombría. Un hombre revela la condición de su corazón por su actitud hacia el dinero. Jesús se sentó en el templo observando a la gente que daba sus ofrendas. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:2. La actitud correcta. Nuestra actitud en cuanto a dar con seguridad será sometida a prueba. Recibí una carta con apariencia oficial para unirme a un pleito de clase para recuperar el dinero de Jim Bakker y su difunto ministerio de PTL. Nancy y yo habíamos dado dinero para el ministerio. Ahora se me pedía que entablara pleito contra Jim. ¿Sí dice Baker o Bakker? Bakker, voy a decir Bakker. Para recuperar el dinero que le había dado. Dice, ahora se me pedía que entablara pleito contra Jim Bakker para recuperar el dinero que le había dado. Nancy y yo acordamos desechar la carta. Cuando invertimos en ese ministerio, se los dimos a Dios, no a Jim. Si entablaba pleito judicial para recuperarlo, hubiera estado entablando pleito judicial contra Dios. Contribuir con dinero para los ministerios es un gozo. Al dar, comprendemos que la ofrenda es a Dios, y cualquier bendición o beneficio que resulta procede de Dios, no del hombre. Aprendí mi lección hace años. Un pastor amigo llamado Gerald y yo estábamos cruzando la bahía de Puget en un ferry, desde donde él vivía en Port Orchard hasta Seattle, para asistir a una reunión de hombres y ministros. En los dolores agonizantes de la última semana de un ayuno de 40 días, sensible al Espíritu de Dios, sentí una urgencia de darle a Gerald los $100 que tenía en mi billetera. Era lo único que tenía. Con la acción me llenó una oleada de bienestar, afabilidad, de sentirme completo, tanto por la obediencia del acto como por la naturaleza generosa del mismo. Experimenté un gran sentimiento de realización propia en mi obediencia. No manches, un ayuno de 40 días. Bueno, sigamos. Yendo a casa después de la reunión, Gerald me dijo, Ed, qué bueno que me diste esos $100 porque se los di al ministro que se cayó de la escalera en la reunión. Se rompió el brazo y no tenía para pagar la cuenta del médico. Me figuré que necesitaba el dinero más de lo que yo lo necesito.
Mientras Geralt hablaba, me enfadé con él. No, me enfurecí. Habían sido mis últimos $100 y cuando se los di, jamás esperé que los regalara. Mi sensación de bienestar y afabilidad se redujo a nada porque él había regalado mi dinero. ¿Cómo se atrevió? Mientras pensaba en esto, oí la suave vocecita del Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón, trayéndome las palabras de Jesús. ¿Te dije yo que lo dieras? Él me preguntó. Sí, Señor, contesté en mi mente. ¿Me lo diste a mí? Sí, Señor. Tu recompensa está en tu obediencia a mí y no en lo que otros hagan con lo que te dije que dieras. Estaba bien, eso era. Una vez que lo había dado, estaba fuera de mi control. Desde ese momento hasta ahora, nunca me he preocupado en cuanto a lo que otros puedan hacer con lo que doy. En ocasiones doy a la más débil sugerencia e incluso a aquellos de quienes no estoy seguro que usarán correctamente mi donación. Ellos rendirán cuenta a Dios por la manera en que dispusieron del dinero, no yo. Simplemente porque algunos banqueros sean culpables de fraude no me impide que deposite en un banco mi dinero. Alguna parte del dinero de mis impuestos encuentra su camino hacia el bolsillo de alguien, pero no por eso dejo de pagar mis impuestos. Pero, aun cuando existan ministros que han usado lujuriosa, egoísta y personalmente los donativos del pueblo de Dios, eso no me detiene para darle a Dios. Mi responsabilidad ante Dios no es edificar la relación de alguna otra forma con Él, aun cuando no me propongo tampoco dar en forma irresponsable, por capricho o descuidadamente, sino en forma responsable y liberal como para agradar a Dios. El diezmo y la ofrenda. El diezmo es el dinero que le damos a Dios antes de las ofrendas, las primicias de las ganancias o riquezas, lo cual siempre le pertenece a Él. Vamos a Éxodo 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Okay. Honra a Dios con tus bienes es un mandato, no una invitación. Las personas que no dan el diezmo están viviendo de las bendiciones de la iglesia, pero repudiando sus reclamos mediante sus acciones. Los que no dan el diezmo son como los que no votan. Ambos son irresponsables. La iglesia no es un mendigo rogando a la gente que se separe de su dinero, ni tampoco los ministros son pordioseros suplicando limosnas. El profeta Malaquías expuso dramáticamente sus exigencias. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Dios acusó a Israel de robarle los diezmos y las ofrendas. Ahora, ¿cómo puede usted robarle a alguien lo que no es de él? El diezmo es del Señor. Vamos a Levítico 27:30. 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es del Señor y no nuestro, así que si no damos el diezmo, le robamos a Dios. El diezmo es del Señor, así que cuando lo damos, entonces en realidad no hemos dado nada de lo nuestro mientras no hayamos dado por encima del diezmo. Cuando damos, especialmente cuando lo hacemos más allá de nuestros diezmos, entramos en la verdadera siembra y cosecha. Dios promete salvar a los diezmadores de los desastres que el devorador planea. Vamos a Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Pero cuando da usted ofrenda, se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. Sea algo tangible o intangible. Los regalos tangibles pueden tener increíbles recompensas intangibles. Rubén es un gran ejemplo. Rubén y su esposa asistieron a un seminario de reunión de enamorados, en donde, hacia el final de la reunión, les pedía a las parejas que deseaban ayuda en sus matrimonios que pasaran al frente para orar. No conocía ni a él ni a su esposa, pero algo en ellos me llamó la atención. ¿Cuándo fue la última vez que llevó a su esposa a una luna de miel?, le pregunté a Rubén. Rubén contestó verazmente: nunca he llevado a mi esposa a una luna de miel. En ese momento, con gracia, usted nos bendijo con el dinero que tenía en su billetera para que pudiéramos irnos a nuestra primera luna de miel. Yo había sacado mi billetera y les había dado $220, todo lo que tenía para mis gastos de viaje. Lo que no supe, sino hasta que Rubén me escribió semanas más tarde, es que ellos nunca se habían ido de luna de miel porque nunca se habían casado. Habían estado viviendo juntos por 7 años y se habían convertido a Cristo, apenas 9 meses antes de la reunión de aquella noche. Habían dejado de tener relaciones sexuales 2 meses antes, hasta ahorrar suficiente dinero para poder casarse. Rubén escribió: con 8 hijos entre los dos, ahorrar dinero era difícil, especialmente porque yo estaba sin empleo y recuperándome de mi adicción a las drogas. Cuando fui salvo y librado de las drogas, decidí depender de mi Señor para todo lo que hiciera. Habíamos estado orando fervientemente por el dinero para poder casarnos cuando fuimos a la reunión. Se casaron 3 días más tarde, en el Día de los Enamorados. El dinero que recibió esa noche cubrió el costo de la licencia de matrimonio y 3 noches en un bonito hotel. Pero Rubén explica la parte asombrosa de la historia de esta manera. Llegamos a nuestra reunión con suficiente dinero para pagar la gasolina y el estacionamiento. Pues bien, a medida que ustedes estaban recogiendo la ofrenda, recordé que tenía $2.20 en mi bolsillo. Bueno, $2.20 en mi bolsillo. El Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿quién es tu proveedor? ¿En quién confías? Sobra decirlo, pero puse mis $2.20 en el plato de la ofrenda, y entonces fuimos bendecidos con el milagro con el milagro. Qué sorprendente movida de Dios. El principio que ilustra la obediencia de Rubén es: usted gana al dar lo que no puede comprar con dinero. Los resultados intangibles que Rubén encontró sobrepasaron ampliamente cualquier valor del regalo tangible. Rubén dio sus últimos $2.20 y recibió en retorno 100 veces más. Además de un nuevo matrimonio, hijos edificados, respeto como hombre, fe aumentada en Dios y una medida de hombría que nunca antes había conocido. Los dadores ganan cuando Dios hace que los contratos les vengan, que los patronos decidan a su favor, que los hijos encuentren un héroe piadoso, una gama ilimitada de bendiciones intangibles que Dios da generosamente, en adición a las recompensas financieras tangibles. A su vez, de un corazón lleno de gratitud, los hombres bendecidos continúan dando generosamente para la obra de Dios sobre la tierra. El proceso empezó con Dios dando lo mejor, Jesucristo, y continúa cuando el hombre le somete su vida en entrega al Señor, lo cual se expresa visiblemente con los diezmos y las ofrendas. Qué gran declaración de amor y confianza hacia Dios, dar los mismos medios por los cuales vivimos. Dinero. El dinero, como el sexo, es una expresión de amor hecha para amar y dar, no para codiciar y conseguir. Dese a usted primero. Dar el dinero sigue al darse uno mismo. Vamos a 2 Corintios 8, versículos 1 al 5.
2 Corintios 8, versículos 1 al 5. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando Zaqueo se convirtió en un creyente de Jesús, la evidencia del cambio operado en su corazón fue su deseo de hacer restitución de lo que criminal y fraudulentamente había acumulado. La condición de su corazón se muestra en la forma en que usó su dinero. Vamos a Lucas 19:59. Ok, aquí está. 19. Aquí está. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Wow. Restitución no fue una palabra, sino una acción. En una historia posterior, Cornelio, el centurión, calificó para hacer la entrada del evangelio para los gentiles por sus oraciones y sus ofrendas. Vamos a Hechos 10, versículos 2 al 8. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Muy bien. Sigamos. Todavía más tarde, la carta a la iglesia en Corinto nos dice cómo aquellos que voluntariamente dieron de sus medios para sostener el evangelio se habían dado primeramente a sí mismos a Dios. Ok. Vamos a 2 Corintios 8. La ofrenda de los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios,
De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura o para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Muy bien, sigamos con el libro. Jesús dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. Lo que él quiso decir no fue que compremos las amistades, sino que usemos el dinero para hacer amigos para la eternidad. Por los diezmos, los donativos y contribuciones se predica el Evangelio. Los hombres llegan a ser hijos de Dios y se hacen amigos para la eternidad. El dinero es un medio para hacer mucho bien. Dios no maldijo a la higuera porque llevaba demasiados frutos al punto de que caían a la tierra y se podrían. Solamente la maldijo cuando no dio frutos. Marcos 11, versículos 12 al 14. Cuando obedecemos, al dar, habrá gran bienestar y gran abundancia de frutos. La obediencia es la evidencia del amor y la manifestación se basa en la obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. En una conferencia de Milwaukee, durante la recesión de 1984, intentaba orar por los hombres que estaban atravesando dificultades financieras debido a la época. Durante el tiempo de ministerio,
sucedió que pregunté cuántos estaban atravesando dificultades por no haber sido fieles en sus diezmos y ofrendas. Casi el 100% admitieron que no habían sido consistentes. En ese momento me di cuenta de que estos hombres estaban tratando de compensar mediante el sacrificio de la oración lo que habían perdido debido a la desobediencia de no ser fieles en sus diezmos y ofrendas. No se puede actuar así. Ellos necesitaban contribuir fielmente al Evangelio y confiar en Dios por una compensación divina. La abundancia de Dios no tiene límites. Dios no pone limitación a la fe y la fe no pone limitación a Dios. Jesús inmortalizó a la mujer que gastó su más preciada posesión en él diciendo: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mateo 26:13. Lo que él hizo por ella, lo hará por usted. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.